Para iniciar el modelado de personaje podemos empezar a plantearnos una serie de procesos metodológicos que pueden llegar a ser más fácil o por lo menos de una manera más equilibrada lo que va a ser la construcción de la topología. Como sabemos, lo más importante dentro del proceso modelado es mantener una topología estable, es decir, que se mantenga lo más limpia posible, en lo posible con la menor cantidad de polígonos y que todos estén iguales en términos de la cantidad de caras que se están generando. Hay que evitar llegar a tener topologías que no sean parejas, que no tengan, por ejemplo, basados en quads, cuadrados o en triángulos para cierto tipo de aplicaciones. Es muy importante evitar que queden ese tipo de características, es importante evitar que queden pentágonos, que queden triángulos cuando se está trabajando en topología de quads, que es la que vamos a trabajar ahora, y además de eso, tratar de evitar en lo posible formas tipo diamante, es decir, que si bien son quads, pues están en un ángulo diferente de la mayoría. No es del todo malo tenerlos, pero es mejor evitarlos en lo posible. En este caso vamos a trabajar a partir del programa Autodesk Maya. Este tipo de modelos se pueden estandarizar de una manera mucho más eficiente trabajando con ZBrush, pero por el momento vamos a trabajar directamente desde Maya para aprender también a manejar ciertos elementos de topología. Aquí ya tenemos ubicados nuestros planos de imagen, el respectivo plano de imagen en el sitio del Image Plane, que es en este caso este icono que encontramos en esta zona. Tanto en cada vista encontramos el mismo icono. En este caso obviamente no vamos a utilizar el icono de la perspectiva porque pues no sería adecuado modelar desde esa manera. Entonces trabajamos en la vista de ortogonales este tipo de planos. Por ahora tenemos ubicado esto. Este tipo de planos permite la movilidad y la ubicación a través de la tecla W como cualquier objeto, pero adicional a eso también tenemos el alpha gain, que es básicamente la transparencia que va a tener el plano. Es muy bueno tenerlo en una transparencia media para que no haya problemas de, digamos que de intervención con el trazado que se va haciendo con las curvas, y una vez tenemos esto lo seleccionamos y bloqueamos sus atributos para no moverlos accidentalmente. De en adelante vamos a trabajar básicamente en dos vistas. Por el momento vamos a empezar con dos vistas como tal. Para eso vamos al menú Window, View Arrangement y colocamos dos paneles. En un caso tenemos el de perspectiva en un lado para poder ir viendo el modelo, y en el otro podemos configurar ya sea por el panel orthographic, en este caso por cualquiera de ellos, puede ser la vista front o la vista side, o con barra sostenida, clic en el medio y pasamos a la vista que nos interesa, en este caso a la vista right. Vamos a empezar con lo que es el torso y piernas. Para ello vamos a menú curvas y vamos a crear a partir de esta herramienta que tenemos en este punto, el control de curvas. Vamos a generar una serie de curvas, una hasta acá, hasta esta zona que básicamente es la zona pélvica, otra hasta lo que sería básicamente la zona pélvica trasera, y luego vamos a la vista frontal. Entonces las hacemos separadas, hacemos la construcción de las dos curvas como lo necesitemos. Nosotros podemos reconstruir las curvas que queramos para que queden adecuadas y bien ubicadas con respecto al modelo que tenemos ya definido. Como pueden ver, el hecho de que sea un poco más transparente facilita el manejo del modelado como tal. Aquí vamos viendo que en la curva, en la perspectiva, vamos teniendo la curva en el espacio. Vamos a hacer la curva trasera que viene de la parte trasera del cuello y vamos a irlo construyendo a partir de unas formas. Ustedes pueden ver que aquí en Tool Settings tenemos esto en 3 puntos cúbicos para que nos permita tener curvas relativamente cerradas, relativamente armónicas, pero que no queden demasiado ni angulares ni abiertas. Ahora es bien, en este caso por ejemplo, para hacer la cola del personaje, nosotros tenemos que suponer por el momento cómo iría sin ella, y posteriormente sí lo vamos a partir de ahí para generar el modelo, como veremos más adelante. Pero por el momento tenemos este personaje visto de esta manera, tenemos dos curvas como tal. Entonces si seleccionamos esta, vemos que tenemos diferentes opciones. Esto nos permite ángulos rectos, esto nos permite curvas a 2 puntos, 3 curvas, a 3 puntos, perdón, trazo Bézier para hacerle control, y 5 y 7, está ya demasiado, digamos, requieren demasiados puntos para construirse. Ahora vamos a pasar a la vista ortográfica con la vista side, digo la vista front como tal. El personaje, lo que vamos a hacer es construir solamente un lado hasta lo que sería básicamente la línea divisoria de la ingle. Empezamos aquí en la base del cuello, suponemos también la forma del hombro,
de esta manera. Si toca corregir, es mejor corregirlo en este punto antes de continuar para que nos queden los elementos más adecuados posibles. Obviamente hay decisiones que toca tomar de carácter técnico en el momento que se está montando, pero nos permite ya ver el modelado. Acá tenemos entonces como el esqueleto básicamente. Tenemos tres alambres, por decirlo así, que nos van a generar la forma sólida del cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente vamos a seleccionar un orden específico, o sea, ya sea de ida o ya sea de vuelta. O sea, primero frente, costado, espalda, o espalda, costado, frente. Cualquiera de los tres órdenes lo seleccionamos con la tecla Shift sostenida. Seleccionamos los tres añadiendo la selección y vamos a ir a presionar la tecla F3, F4, que es Surfaces. Con F4 el desplegable Surfaces, vamos a ir a la opción Surfaces y vamos a mirar esta opción Loft, pero en vez de hacer clic en Loft vamos a sus herramientas, a su seteo, a su configuración. Abrimos esta ventana y vemos lo siguiente. Encontramos esta pantalla. Vamos a decir cuántas secciones, entonces vamos a decir que sean 3 para que haya una suficiente, digamos que saturación de volumen, pero que tampoco sea excesivamente saturado para poder controlar la generación del volumen posterior. Vamos a crearlo en polygons, no en NURBS, sino en polygons, y lo vamos a trabajar con quads. Es muy importante tener eso en cuenta porque nos va a permitir tener el manejo y la evolución de los procesos. Nosotros vamos a trabajar de opciones Standard Fit o Control Points, lo que nos va a permitir trabajar activamente una opción específica. Nosotros le decimos Loft a esto es lo que generamos. Entonces pueden generarse este tipo de problemáticas. Si nosotros volvemos a mirar la opción Loft y Control Points y le decimos Loft, pues obviamente cambia la relación, como podemos ver. Entonces, en este sentido, si tenemos las dos opciones, el Standard Fit nos va a permitir que generar, en este caso por ejemplo en quads, una división, pero vamos a encontrar esos problemas que tocaría resolver. Esto se llama teselación. Se ve un poco más ordenado, pero él trata de responder. ¿Por qué? Porque no necesariamente todas las curvas tienen los mismos puntos. Entonces el programa tiene que interpretar esos diferencias de puntos para tratar de generar una malla estandarizada. Cuando trabajamos con Control Points, él resume o reduce a los mínimos posibles y genera una malla más estable, más limpia. ¿Qué vemos en este caso? Vemos que las normales quedan invertidas. ¿Qué son las normales? Las normales son, en cierto modo, las caras o la forma en que se percibe la cara para el 3D. El 3D es un volumen virtual, lo que significa que tiene una cubierta que está generada por la percepción o la sensación de volumen. Normalmente la dirección de las caras permite lo que es la texturización. En la versión de Maya, normalmente en las versiones anteriores al 2015, evidenciaba a través de como una especie de línea verde perpendicular a la cara la dirección de la normal. En el caso de esta versión muestra en color negro las normales invertidas o el interior de la normal, y el exterior de la normal, o sea la parte visible, la mostraría de esta manera. ¿Cómo sabemos que está funcionando? Porque al renderizar nosotros vamos a encontrar que se percibe el render del objeto. Entonces vemos aquí la forma del objeto vista desde adentro. Normalmente, dependiendo del tipo de software que se utilice para renderizar, la parte de afuera, en el caso por ejemplo de un Mental Ray, es menos visible o genera conflictos para el texturizado. Por ejemplo, en Mental Ray vemos acá ciertas inconsistencias con la texturización. Lo único que hay que tomar en cuenta es, para evitar problemas de texturizado, es seleccionar el objeto y en Polygons le decimos en este caso normales reverse. Queda la orientación hacia donde es. Muchas veces se puede ver, pero cuando sobre todo se aplican texturas específicas, las normales no se ven si no se tiene un material base. Por ahora lo que vamos a tener es esta malla. Tenemos en este caso la ubicación de la malla. Nosotros podemos presionar la tecla 3 de previsualización para ver el suavizado, o la 1 para tenerla en polygons de una, digamos, de una densidad angular. Ahora vamos a activar el Warframe Unshaded, que está ubicado en esta zona y nos va a permitir que aunque deseleccionemos la imagen, pues podamos tenerla como tal visible. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a unir estos dos extremos, este con este. Pero vamos a ver que al unir estos dos vamos a quedar con cuántas divisiones adicionales: 1, 2, 3, 4, 5. Entonces uno podría trabajar una división a través de una herramienta que se llama Bridge. Entonces, para ello presionamos el botón derecho de manera sostenida y se abre este menú contextual. Seleccionamos la opción Edge o borde, hacemos clic y con Shift adicionamos el siguiente extremo.
vamos al menú, en este caso Edit Mesh, y en Edge vamos a ver la opción Bridge, pero no atacamos directamente la opción, no hacemos clic sobre él, sino en sus configuraciones. Le vamos a decir que tenga 3 divisiones y le decimos Bridge. ¿Qué nos permite sumar esto? Tenemos 1, 2, 3 divisiones, que además de eso van a continuar con otra más, ¿sí? Que en este caso nos va a permitir generar, digamos que una forma continuada que quede en pares, 3, 4, 5, 6, entonces se pueden contar lados de esta manera. Uno puede seleccionar los lados y por display uno le puede decir a esto, por ejemplo, polycount. En display, headers of display, polycount, y lo que nos permite es ver cuántos bordes están seleccionados. En este caso tenemos 10 bordes seleccionados. Hay un total de todo lo que es la geometría y todos los que tenemos seleccionados. Tenemos 10 bordes. Uno podría eliminar en un caso tal 2 divisiones, pero pues puede quedarse corto del proceso como tal, o hacer que ese bridge, por ejemplo, volvemos a hacer el bridge anterior, le decimos que tenga una sola división, por ejemplo. Entonces le decimos a esto bridge una división. ¿Qué teníamos en este caso? Si hacemos doble clic tenemos 8 caras seleccionadas. ¿Esto para qué se hace? Se hace para tratar de evitar la menor cantidad posible de polígonos y poder empatar con lo que van a ser las piernas. Volviendo a este punto, tenemos esta figura, vamos a pasar a la vista lateral. Lo que vamos a hacer pasando a la opción Vertex es modificar estos dos vértices para que esté en esta zona. Lo mismo podemos hacer con estos dos extremos. Estos extremos pueden ya acomodarse, presionamos la tecla R para tratar de generar una forma más fluida, más suavizada en términos del escalamiento y de la posición del objeto. Aquí lo que estamos haciendo es tratando de generar una forma. Pasamos a la vista front y tratando de que estos puntos estén acordes a ciertas características del modelo. Aquí podemos ver cierta parte del desfase. Entonces aquí tenemos el personaje, pero tenemos un pequeño desfase como tal. Entonces lo que vamos a hacer es evitar bajar demasiado. Vamos a la vista side y vemos que el personaje no exige que baje tanto, en este caso lo que sería el espacio del hueso de la pelvis o el hueso púbico. Vamos a la vista front y verificamos que está quedando bastante equilibrado la ubicación del personaje. Si presionamos la tecla 4 nos va a permitir ver la rejilla completamente en transparencia y aquí vamos a ir ubicando partes del objeto. Si vemos ya podemos aquí tener un suavizado y un espacio para lo que sería el empate con la pierna. Ahora, ¿qué sigue a continuación? Ya tenemos parte del tronco, como se puede ver sale bastante rápido. De esta zona vamos a sacar el brazo posteriormente, una vez organicemos bien las líneas de construcción, lo sacaremos más de esta zona. Podemos trabajar con el personaje en la vista lateral. Ya sabemos que por ejemplo aquí quedará ubicado el brazo y a partir de esto generaremos la forma del brazo como tal a través de una extrusión concéntrica que veremos más adelante. Y podemos ver por ejemplo ciertos elementos de la configuración. Como pueden ver, la curva entra, pero este elemento, este componente está más salido, es decir, generó como una especie de pecho, de forma saliente, que se debe decidir si se va o no se va a controlar. En este caso tenemos todavía el loft, tenemos aún digamos que las características del loft dentro del channel box aquí en esta opción. Tenemos las opciones digamos que de aplicación. Ahora, como ya hicimos una intervención, posiblemente genere daños no deseados. En este caso nosotros pues lo que podemos hacer es seleccionar vertex y lo que vamos a hacer es activar una opción que se llama subselection. ¿Qué permite el subselection? Permite manipular o arrastrar un vértice con influencia sobre otros de manera progresiva, como pueden ver. Obviamente toca controlar aquí lo que es el valor de la influencia. ¿Para qué? Para que estos elementos se puedan controlar de una manera más suave, menos intensa o menos dramática como tal. Lo que estamos haciendo es que uno puede coger al personaje y empezar a mirar si realmente hay ciertos componentes que deban ir e ir afinando antes de continuar. ¿Cuál es el objetivo de esto?
que no tengamos después que tener que estar corrigiendo tanto, sino que vamos a estar suavizando el modelo y mirando realmente cómo se va a comportar en términos de la malla como tal. Vemos que estaba generando como una especie de loop inverso que no era correspondiente con lo que necesitábamos y que no, digamos que aporta a la construcción del modelo porque genera cierto grado, digamos que de imprecisión. Otra manera de manipular el soft selection directamente es con la tecla B sostenida y haciendo clic izquierdo sostenido. Al arrastrar, pues obviamente nos cambia el área de influencia como si fuera la brocha y nos permite manipular de una manera más rápida, más eficiente este proceso de acomodamiento. Adicional a eso, podemos tener una herramienta, lo vamos a convertir en modo objeto, botón derecho, convertir en modo objeto, guardamos. Otra manera de suavizar es una herramienta que permite relajar a través de una especie de distensor de la malla. En la pestaña de Polygon la encontramos en este punto, pero también la encontramos por la opción School Geometry Tool dentro de la opción Mesh Tools. Entonces al hacer eso vamos a las herramientas, encontramos que aquí están las diferentes opciones. Aquí encontramos la primera que se llama Push, Pull, Smooth y Relax. Aquí vemos otra vez el pincel y con la tecla B sostenido podemos reducir su tamaño. Lo que vamos a hacer es tratar de relajar la malla, tratar de ponerla menos saturada en algunas partes, que se distensione lo suficiente para que podamos jugar un poco más con la forma. Y vamos relajándolo un poco para que no quede tan apretada, sobre todo en la raíz. Eso va a permitir que no sea como tan complejo el movimiento, pero igual acá encontramos un extraño que es coger estos elementos que corresponderían al hombro del personaje y hay que acomodarlos para evitar situaciones no deseadas en la construcción, es decir, que por ejemplo haya pliegues no queridos. Igual eso después se va a ir puliendo, se va a ir corrigiendo para lograr un mejor empate cuando hagamos el resto del cuerpo. Todos estos procesos son bien importantes tenerlos en cuenta, estar avanzando progresivamente en la construcción del personaje. Aquí vamos encontrando más o menos la forma y ya tenemos parte, en este caso el torso, que sale rápidamente. Para la pierna podemos partir de una forma muy básica de construcción, que es crear un cilindro, que es este icono que tenemos acá. Lo creamos, por el defecto sale de esta manera. Por defecto vamos al channel box, encontramos lo que es las características básicas, el nombre del cilindro, los inputs, hacemos clic en ellos y encontramos que tiene 20 divisiones, una subdivisión de altura y una subdivisión de capa. Colocamos capas en 0, subdivisiones en 8 para que empate con lo que tenemos acá, y la altura la vamos a subdividir por el momento en 3 alturas completas. Aquí lo tenemos claramente. Vamos a la menú Face, borramos la capa inferior y la superior, y partiendo de los elementos que es el pie, obviamente vamos a trabajar el pie como trabajaría normalmente, lo vamos a colocar de esta manera y vamos a escalarlo para que nos dé más o menos la construcción que necesitamos en este punto. Aquí en este punto, que lo que vamos a hacer, trabajar por caras. Vamos a trabajar corrigiendo los vértices para que estén lo más alineados posibles con ciertas lógicas constructivas que luego vamos a corregir. Por ejemplo, este punto de acá, estos puntos por ejemplo que son como los superiores a la rodilla, los vamos a utilizar literalmente para dividir la rodilla, y estos puntos los vamos a tener como el tope del pie. En este caso vamos a tratar de corregir la ubicación, luego vamos a añadirle obviamente nuevas divisiones para que quede lo más adecuado posible, y sobre todo evitar que cruce la mitad del proyecto. En este caso es muy importante tener eso en cuenta porque es donde se va, digamos que, a generar la mayor forma de trabajo.
Es decir, que cuando se cruza la mitad del proyecto, pues vamos a tener problemas de empates, de ubicaciones con respecto al modelo. Estamos haciendo de la forma lo más certera posible con respecto al personaje. Si cruza, entonces obviamente va a cruzar la geometría, va a tener problemas, va a tener conflictos en ese sentido, y pues nuestro objetivo es que eso no llegue a suceder. En la vista frontal, pues obviamente tenemos que recomponer nuestro personaje, la ubicación de nuestro objeto. Activamos la opción de rayos X. Aquí vamos a utilizar esto para tratar de hacerlo lo más empatado posible, y pues obviamente también tratar de darle la forma más cercana a lo que requiere el personaje. Tratando pues obviamente de mantener una simetría de objeto que permita corregir esto. Entonces, como vemos acá tenemos más o menos lo que correspondería a la pierna. Para evitar, digamos, que tener tan poca geometría, lo que hacemos es una herramienta en Mesh Tool que se llama Insert Edge Loop Tool. El Insert Edge Loop Tool permite insertar, como su nombre lo indica, nuevas divisiones. Entonces vamos a meter un par de divisiones, en este caso dos en esta parte inferior, una en la rodilla, y meter por lo menos una o dos en el muslo como tal. Ahí hacemos otra revisión, volvemos a tomar los vértices, volvemos a corregir, buscando pues obviamente que se aproxime lo más posible al modelo que se tiene planteado. Con la previsualización 3 pues podemos ver más o menos qué tanto se debe acercar. Vamos haciéndole una ampliación. Hay que tener cuidado obviamente con que esta situación con el modelo no genere conflicto posteriormente con los cruces, o cuando se lleve otra vez a low poly con demasiada exageración en los intersectaciones, para que no haya, digamos, que después confusiones, problemas de estiramiento de mallas, cosas por el estilo. Vamos guardando esta posición y pues vamos refinando de a poco el personaje, y lo mismo hacemos en la vista lateral. Trabajamos un poco con los personajes, tratando sobre todo de cuadrar la malla lo más posible. Y vamos viendo pues como ya va dando una forma más cercana, nos vamos ubicando de una manera más clara con respecto al personaje. Igual va a tener refinamientos que vamos a tener que mejorar, pero que nos va a permitir ya tener ciertas claridades sobre cómo va a ser el empate. Teniendo esto, acá pues, en este punto se puede observar como, por ejemplo, si bien ya la construcción nos permite ver realmente la forma del modelo, podemos ver que queda una forma un poco romboide, y pues las normales quedan absolutamente automáticamente creadas hacia el interior debido a su construcción poligonal de un sólido. Lo que vamos a hacer es convertir esto a borde, a edge, con botón derecho sostenido, y se va a trabajar de manera que le vayamos dando un poco más de curvatura a esta forma de la pierna. Lo que nos va a permitir hacer doble clic es poder centrarnos en que queden lo más acorde posible a lo que se está buscando y lo que se está deseando. Vamos a Object Mode. Lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar ambos. A este ya le podemos borrar la relación con las curvas. Vamos a Edit, Delay by Type, History. Entonces se borra su relación con las curvas que están acá inmersas.
Seleccionamos ambos objetos, vamos al menú Mesh, combinar. Quedan como un solo objeto, en este caso. Entonces podemos hacer acá un elemento que se va a hacer un empate, que puede ser un bridge. Lo que hacemos es seleccionar, por ejemplo, ustedes pueden ver acá la empate de cada una de las opciones como pueden ir quedando. Seleccionamos la opción Edge como un solo objeto, doble clic en un sentido, doble clic en el otro. Y lo que vamos a hacer es la opción Bridge, en este caso Edit Mesh, y vamos a buscar la opción Bridge de lo que son los bordes. Que tenemos activa por defecto, le decimos que tenga una división Bridge. Aquí la encontramos. Luego, ¿qué sucede en este caso? Encontramos que está un poco desalineado el objeto, volvemos a la herramienta de relajar, el empate no está muy cómodo, miramos que no haya ningún tipo de opción activa, o le damos Reset Tool, con eso la resetea en el punto adecuado, y lo que vamos a es opción Relax. Con B sostenido reducimos el pincel y lo que vamos a hacer es empezar a organizar la forma de la malla. Tener mucho cuidado porque, digamos, nosotros no necesitamos que haga una saturación demasiado amplia. Si vemos que está demasiado pesado el pincel, la opacidad se la podemos reducir y vamos generando otra forma de distensionar la malla, mucho más suave. Vamos haciendo de a pocos. Aquí tenemos que arreglar ciertos elementos ya con propiamente la forma de los vértices, y tenemos que irlos arreglando de a pocos, ir generando elementos para que la construcción no quede demasiado extraña o tensionada. En este punto, por ejemplo, tenemos que mirar ya con los elementos del personaje, en este caso, por ejemplo, la línea, tenemos que ir corrigiendo, progresivamente corrigiendo. Aquí vamos bastante bien. Y en la parte trasera es donde vamos a tener que hacer la mayor cantidad de correcciones. Como pueden ver acá, toca generar una curvatura que va hacia adelante y otra curvatura que va hacia atrás. En estos casos, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que buscar las herramientas, es decir, eso tiene que quedar de esta manera. Para ello toca empezar a corregir puntos específicos de la malla que vayan dando la forma, que posteriormente vamos a tener que utilizarla para hacer la cola del personaje, la pequeña cola del personaje. En este punto, por ejemplo, hacemos esta extensión, vamos a ver esto en dos paneles y podemos ver cómo empieza a generarse la verdadera construcción del modelamiento, y ya vamos viendo una mejor opción. Vemos acá que, por ejemplo, aquí hay un descase que no nos interesa en términos técnicos, y vamos a tratar de corregir toda la malla para este punto. Aprovechamos a extensionar y relajar. El objetivo es que esto quede lo más acorde posible y vamos viendo que va quedando muchísimo mejor. Y tenemos que corregir, en este caso, el frente del modelo.
Aquí vamos viendo cómo de una u otra manera esto va facilitando ciertos elementos, ciertas características. Hay que empezar a tener mucho refinamiento. Realmente es un trabajo que toca hacer con cuidado, delicadamente, juiciosamente, para que los resultados se vayan viendo de la manera deseada. Y vamos mejorando la ubicación de la malla. Vamos viendo que hay puntos que quedan volando que toca empezar a corregir, puntos como estos por ejemplo. Estos elementos de distinción toca estarlos corrigiendo, volviendo a corregir, mirar realmente si empatan bien, si como está el personaje responde realmente a las necesidades técnicas de lo que se está buscando. Para que no haya demasiadas saturaciones en algún punto, se vayan a generar pliegues que se vean extraños en términos del desarrollo. Y ya tenemos en este caso, por ejemplo, ya la mayor parte de nuestro personaje. Si lo alejamos ya tenemos el modelado, tenemos un objeto bastante sólido con respecto a lo que se estaba buscando. Que pues obviamente está más acorde a las necesidades de lo que realmente se quiere del personaje. Ya en este punto solamente nos queda faltando empezar a plantear el diseño del pie, empezar luego a meter lo que es el brazo, corregir todo lo que es la parte del empate del cuerpo, para que quede un solo cuerpo una vez tengamos estos dos elementos, y ahí sí se empieza a trabajar lo que son elementos comunes como la cola y la cabeza.